Gracias por seguir siendo parte de esta Cloud Developers Conference. Bueno, hoy yo tengo la oportunidad de hablarles sobre Nest.js, una imagen aérea, una toma grande, ¿no? Nest.js de Big Picture. Bueno, mi nombre es Antonio Mata. Actualmente trabajo con tecnologías como Node.js, JavaScript, TypeScript, Postgres, Docker. Pueden encontrarme en redes o contactarme a través de mis redes en Twitter, en GitHub y en LinkedIn. Así que, bueno, continuando, la agenda para hoy es algunos comentarios de este framework grandioso que de hecho uso en mi trabajo, uso en proyectos personales, lo sugiero con amigos. Luego una demo donde vamos a ver literalmente cómo codear una API pequeña e ir viendo muchos de los conceptos que conocemos de APIs RESTful, pero aplicadas con Nest.js. Y por último, pues una sección de preguntas y respuestas. Así que sin más preámbulos, los comentarios, un poco sobre Nest.js. Y bueno, estas son exactamente las primeras líneas, las primeras palabras que nosotros podríamos encontrar en la documentación oficial de Nest.js. Y dice que es un framework para construir aplicaciones Node.js del servidor, que son eficientes y escalables. Y ya vamos a ver por qué. Algunas características. Estas son 3 características que a mí siempre me gusta enlistar. Quizás no las van a encontrar como tal en la documentación, pero a mí me gusta plantearlas así, ¿no? La primera tiene que ver con TypeScript, y es que el framework está escrito en TypeScript, es totalmente compatible con este lenguaje, aunque es posible usarlo también con JavaScript común, ¿no? Segunda, y creo que es una de las características que más me gusta, es que está inspirado en Angular. Yo soy fan de Angular. Así que sigue el concepto de Angular para separar una aplicación por dominios, por componentes. Y la tercera característica es Express como plataforma. ¿Pero qué quiere decir esto? A pesar de que Nest.js es un framework muy robusto, no trabaja solo, sino que usa otro framework muy conocido y muy difundido en la comunidad de Node.js, que es Express. Entonces lo usa de plataforma, aunque no solo se puede usar Express como base. Por ahí hay otro framework llamado Fastify que tiene un concepto muy interesante respecto a velocidad y ser veloz, que también es posible usar con Nest.js. Así que después de esas palabras de introducción, me gustaría plantearles, enseñarles el demo, que es literalmente ir codeando esta API. Así que, de entrada, este es un proyecto de Nest.js. Ustedes pueden sentir quizás un poco golpeados, ¿verdad?, al ver la gran cantidad de archivos, pero no se preocupen porque todos estos archivos no los tenemos que codificar a mano. De hecho, hay una librería que es el CLI de Nest que nos ayuda a crear todo esto, ¿no?, y nos da la base. Pero para entrar en materia, el punto de entrada de nuestra aplicación en Nest.js es el archivo main, que se parece mucho al archivo server, ¿verdad?, o al archivo app que nosotros tenemos cuando usamos Express. Y por acá hay una situación interesante. Aparece por acá pues algo que se llama module, que era precisamente este archivo. Pero antes de hablar sobre el app module, me gustaría enseñarles cómo fue que yo levanté o creé este proyecto. Entonces, lo que hice simplemente fue buscar una terminal, ¿no? Yo tecleé Nest, que ese es el cliente, el CLI de Nest.js. Tecleé New, que es para generar un nuevo proyecto. Luego le puse un nombre. Le pasé estas banderas. Con esta bandera yo le digo, quiero como manejador de paquetes npm. Aquí puede haber puesto yarn, pero preferí usar npm. Y la otra bandera que usé en mi caso fue "-g". Con eso le estoy diciendo al CLI, crea mi proyecto, pero no me hagas el git init. ¿Sí? No quiero usar ahorita versionamiento, ¿no? Así que cuando yo tecleé Enter, pues el CLI empieza a descargar, a instanciar, a conectar todo lo necesario y se levantan todos estos archivos, ¿no? Y uno de los más importantes es este module. Para los que son Angular developers o tienen un poco de experiencia con Angular, esto les va a resultar tremendamente familiar. Y es porque literalmente, ¿verdad?, es como Angular en el backend. Y hay 4 propiedades interesantes en la metadata. Uno es el import, que nos deja importar otros módulos. El otro es controllers, que obviamente son para archivos o componentes que cumplen esta función de controladores. Los providers son
todos los archivos que han sido decorados con una etiqueta bien interesante, un decorador interesante que se llama Injectable, que por cierto es súper familiar a Angular, ¿no? Y el export es una propiedad que nos deja decir, ok, estoy en mi módulo y quiero exportar este provider, quiero exportar este componente, ¿no? Porque Nest sigue el concepto de separar una aplicación por dominios y los módulos nos permiten tener control de esas unidades y esos dominios. Por defecto, un módulo siempre capsula de manera privada todos los providers que tiene. Entonces, la única manera de poder compartirlo con otros módulos es decirle, ok, quiero exportar ese algo que yo hice y otro módulo a su vez va a terminar importando acá, ¿no? Mi módulo. Entonces, esa es la relación que sigue o que nos empuja a usar Nest.js. Entonces, bueno, vamos a desarrollar una aplicación que es un pequeño CRUD de usuarios, una API REST que se enfoque en un CRUD de usuarios. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, antes de empezar a codificar, quiero mostrarles que Nest.js por defecto ya tiene un par de scripts muy buenos que nos dejan ir probando la aplicación, ¿no? Nos dejan ir utilizándola y uno de los más interesantes es el npm run start dev, que levanta la aplicación en un watch mode. ¿Qué significa eso? Que va a estar corriendo, va a estar detectando cambios y cuando hay un cambio, pues obviamente va a recompilar. Es lo suficientemente inteligente y eficiente para solo compilar las cosas que cambian. Entonces, este reload es bastante rápido. Pero ok, entonces ahora, ¿qué voy a hacer? Una de las cosas interesantes del CLI es que no solo nos deja crear proyectos, sino que nos deja ir generando componentes que nosotros necesitamos. Con la palabra generate, yo le digo, quiero generar un módulo. Y a mi módulo le voy a poner user, porque vamos a trabajar con algo de usuarios, ¿no? Entonces, el CLI se encarga de crear los archivos y ¿qué sucede? Si se fijaron, el líder detectó que archivos fueron creados y en mi import automáticamente ya hay un user module, ¿no? Significa que algo lo creó y algo lo puso en esa ubicación. Ahora, sin tanto detalle, ¿no? Un módulo recién creado, se ve así, es totalmente sencillo y simple, ¿no? Ahora, ¿qué pasó con el reload? Si se fijan, sigue correctamente, inclusive acá aparece una línea donde me dice, ok, el instance loader lo detectó y simplemente lo agregó, lo cargó, ¿no? Y ahora todo está funcionando, así que lo vamos a dejar por acá. Entonces, quisiera comenzar creando un archivo importante, que es el archivo de las entidades. Las entidades, en este caso yo le voy a poner user.entity y mi entidad me va a servir para tener esa lógica, ¿no? Un objeto que es mi objetivo de manipulación en toda la app, es el centro de mi lógica de negocios. Para ese caso yo tengo un par de snippets que preparé un poquito de tiempo para poder agilizando todo este código. Entonces, esta es mi entidad. Básicamente es un objeto, quiero que mi clase usuario, mi objeto usuario, ¿verdad? Mi entidad de usuario. O sea, este objeto que tenga un ID numérico, tenga un nombre que sea un string, un email que sea un string y quiero crear un campo que me dé un detalle, ¿no? Que me diga cuándo fue creado, una fecha, ¿no? Ahora, tan sencillo como eso, nosotros tenemos nuestra entidad, ¿no? Que posteriormente nos va a servir para aprovechar bases de datos, la tabla y toda esa cuestión. En Nest.js, otro de los conceptos importantes o interesantes es el concepto de DTO. Los DTO bueno, son siglas de Data Transfer Object, que se parecen en concepto un poquito a los pollos de Java, pero básicamente son objetos, son clases, ¿verdad? Que tienen sus instancias, que nos permiten mover información entre las distintas capas de nuestra aplicación. Por ejemplo, un DTO lo puedo usar desde el controller, se lo paso a otro componente, se lo paso a otro componente y lo voy llevando así hasta que llega a la base de datos. Entonces, para mi API, yo pensé, ok, mi API quiero que me deje crear usuarios, así que a este DTO yo lo voy a poner que user now. Y punto DTO. Nest nos empuja un poquito a que vayamos organizando esto por carpetas y que inclusive parte de la extensión sea el tipo de archivo que es, ¿no? Ahora, como es un DTO de creación, yo podría decir, ok, eso se parece mucho, ¿no? a mi entidad, ¿por qué no usar la misma? Y la respuesta es simple, porque en nuestra base de datos
lógicamente el campo de ID queremos que sea autogenerado, que sea incremental, que sea seguro. La fecha de creación no quisiera estarla creando yo manualmente, así que debe haber algún mecanismo, ¿no? Que lo vaya a estar haciendo por mí, la API, ¿verdad? Node.js como tal, el código lo va a hacer. Así que por esa razón, no es buena idea solo usar la misma entidad. Entonces, en mi caso, el DTO va a ser ligeramente distinto. Ahora, uno de los conceptos interesantes de Next.js es que hace uso de una librería muy interesante que se llama Class Validator, que como su nombre lo dice, nos deja validar cosas. ¿Cómo qué clase de cosas? Por ejemplo, cuando yo creo mi usuario, yo quiero que desde el frontend, el usuario final, el cliente, ¿no? Me mande un nombre. Y este nombre debería ser una cadena. Entonces, yo decoro con isString y con eso, tan simple como eso, yo ya agregué la validación, no tengo que estar validando que esto y aquello. Va a haber ahí un componente que se va a encargar por mí. Ahora, no solo me tengo que quedar con que sea un string, porque una cadena vacía es un string válida. Entonces, no quiero que me manden algo vacío, así que le voy a agregar al decorador is not empty. Y ustedes podrán decir, ok, el email es un string que no es vacía y tiene una regex o una condición de estructura bien peculiar, pues Class Validator perdón, ya nos da un decorador, una utilidad ideal, ¿no? Para este caso que queremos un email. Entonces, tan simple como eso, yo ya tengo mi DTO y ya empecé a agregar validaciones. Entonces, para crear un usuario tienen que mandarme el nombre, email, el nombre tiene que ser una cadena no vacía y el email pues obviamente tiene que cumplir con el parámetro o el detalle o la forma que tiene una cadena que es un correo, ¿no? Ahora, también mi API me debe permitir actualizar un usuario y por cuestiones de mantener ordenado voy a crear otro archivo, a este le voy a llamar update user, le voy a poner siempre su extensión DTO y podremos pensar, ok, voy a tener que volver a crear una clase idéntica a la anterior, pero eso suena redundante. Y la verdad es que no es necesario, porque Nest.js ha estado avanzando y creciendo mucho y últimamente crearon una funcionalidad que se llaman tipos parciales. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente empiezo creando mi clase, pero ahora ya no voy a empezar a darle forma, sino que la voy a hacer extender, y aquí es donde yo uso este utilitario. Espera otra clase, entonces yo le voy a decir, ok, tomame el create user TTO que acabo de crear hace un momento, ¿no? Entonces, con eso, que parece que no hicimos nada, básicamente le estoy diciendo que mi clase de actualizar usuario va a extender mi clase de creación de usuario, mi DTO de creación de usuario, con todas sus validaciones, estos validadores, ¿no? Pero cada campo me lo va a hacer opcional. ¿Qué quiero decir? Que me puedes mandar o no el campo y nombre, podría o no enviarme el campo correo, pero si va, si va en la request, si el front, si el cliente la está enviando, tiene que cumplir. Entonces, eso ya nos está cubriendo un poquito, ya estamos cubriendo un poco la funcionalidad de lo que es un patch en RESTful, ¿no? Porque puedo enviar un parámetro a todos. Entonces, con esto ya ahorramos escribir todo ese código, ¿no? Y literalmente nuestro archivo ahora solo tiene 3 líneas. Entonces, ¿ahora qué sigue? Bueno, ahora lo que podemos aprovechar es, ok, ya sé que tengo mi clase entidad y, y decimos, no, puedo decir, ok, quiero esto en una tabla en la base de datos, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer? Para eso, en Nest.js tiene otro módulo que se llama TypeORM Module. Ese tiene un par de métodos, pero a nosotros nos interesa este for root, que básicamente está esperando un objeto de configuración. Ok, ¿y qué estoy haciendo con todo esto? Lo que estoy haciendo es que Nest.js va a usar este módulo para conectarse a una librería que se llama TypeORM, que por debajo usa un cliente de Postgres que se llama PG, ¿no? Que me deje conectar a una base de datos Postgres. Ahora, en nuestro caso, por el tipo de aplicación que estamos haciendo, un ORM nos viene muy bien porque nos agiliza todo este desarrollo. No tengo que estar escribiendo raw SQL, ¿verdad? SQL crudo para manejar todo esto, así que puedo hacer esta configuración. Para esto yo tenía un snippet ya listo. Entonces, si se fijan, básicamente es el mismo método que yo estoy usando, solo que esta vez yo ya lo poblé con un objeto de configuración. Entonces a mi ORM le estoy diciendo, ok,
la base de datos que voy a conectar de tipo Postgres, le estoy pasando una URL de conexión Postgres, ¿verdad? Estructura genérica. Y esas dos propiedades pueden parecer interesantes. ¿Por qué? Porque yo estoy codificando TypeScript, ¿no? Estoy programando en TypeScript, pero mi base de datos tiene que tener una manera de entender, ok, qué cosas considero yo entidades, ¿no? Qué cosas se van a transformar en tablas en la base de datos. Entonces, con esto le estoy diciendo, ok, apunta a mi list, porque es el folder de salida cuando mi TypeScript es compilado, transpilado hacia JavaScript. Navega todo el directorio, ¿no? Y todos los archivos que sean algo .entity.js, bueno, esas son entidades que puedes tomar y crear tablas en base a ellas, ¿no? El synchronize true, que es una opción aceptable en desarrollo, básicamente le dice al ORM, ok, cualquier cambio, alteración, atributo que se agregue, que se quite de mis clases, entidades en mi código, aplica esos mismos cambios en la base de datos. Entonces, por eso en producción es un poco peligroso porque no queremos estar perdiendo columnas o información, ¿verdad? Así que con eso nosotros ya tenemos conectada nuestra base de datos. Entonces, como lo comprobamos, analizamos el start dev y, bueno, justo ahí menciona que ya el ORM conectó y todas sus dependencias, ¿no? Así que ahora, ¿qué sigue? Bueno, ya tengo conectada mi base de datos, okay, pero no tengo ni una tabla, no he hecho algo que le diga al ORM, ok, esto es una tabla. A pesar de que sí existe un archivo que es algo .entity.ts y en el list también, acá hace falta que yo agregue un par de decoradores. Y estos decoradores son propios de TypeORM, del módulo de TypeORM. Entonces, esto le está diciendo a, a la aplicación Nest.js, ¿no? Le está diciendo a Nest.js, ok, quiero que esta clase se comporte como una entidad hacia la base de datos, ¿no? Entonces hay decoradores muy interesantes, muy útiles para las columnas. Y uno de esos es el primary generated column, que básicamente es un 2 en 1, ¿no? Le estoy diciendo, es mi llave primaria y al mismo tiempo que se autogenere, ¿no? Lo que en Postgres vendría siendo un serial. Ahora, en el caso de nombre e email, no necesito algo tan especial, así que basta que yo simplemente le diga, ok, quiero que sean columnas. Y una pregunta que se podrían estar haciendo es, ok, pero ¿cómo sabe el ORM o la base de datos qué tipo va a ser esa columna? O sea, hay que darle tipos a las columnas cuando estoy creando una tabla, ¿no? Lo que hacen Nest.js y el módulo de TypeORM es que aprovechan los tipos que estamos definiendo nosotros en TypeScript y va a deducir tipos muy familiares o tipos muy compatibles, ¿no? Para crearlos en la base de datos. Entonces, ahora, este es un campo de fecha, es un campo que yo no quiero estar creando manualmente siempre, entonces hay otra columna utilitaria que se llama createDateColumn, que básicamente lo que hace el ORM es cuando este record se crea en la base de datos, automáticamente le pone como default now, lo que nosotros conocemos como default now, ¿no? Con eso, básicamente mi entidad, esa clase plana que yo tenía antes, ya es hasta una entidad en la base de datos, ya es una tabla en la base de datos. Ahora, ¿qué hace falta? Bueno, puedo seguir aprovechando más conceptos de buenas prácticas y aprovechando mis módulos y la construcción de Nest.js. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir a mi módulo de usuario, que es distinto de mi módulo app, porque el módulo app es el módulo principal, el punto de partida, y mi módulo de usuario es uno de esos dominios que estoy agregando, ¿no? Entonces yo le voy a decir, ok, quiero hacer un imports, voy a importarte otro módulo, y esta vez le voy a decir, ok, quiero el TypeORM module, pero no voy a usar el método forRoot porque ya lo conecté. Ahora necesito un método distinto, que es el forFeature. Este método forFeature espera un arreglo de entidades. En mi caso, la única entidad que yo tengo es la entidad usuario. Cuando yo hago esto, pareciera que no ha pasado nada, ¿no? Pero ahora, si yo voy y reviso mi base de datos, puedo ver que mi tabla está ahí. Puedo probar, inclusive, quiero ver cómo quedó el esquema de mi tabla, ¿no? Si nos fijamos, el ID es entero,
no es nulo, el siguiente valor es autogenerado, tiene un nombre, un email que son varchar, y nuestro createDat es un timestamp sin zona horaria que tiene como default un now, ¿no? Que es lo que les mencionaba hace un momento. Ahora, ya tenemos, ya tenemos conectada nuestra base de datos, sé que existe una tabla que es muy similar a mi entidad, es idéntica a mi entidad de usuario, pero necesito una manera de poder conectarlos, no procesarlos, necesito manipular toda esa info en la API, ¿no? Y que esa manipulación, pues obviamente se persiste en la tabla, ¿no? En la base de datos. Entonces, ¿qué necesito? Bueno, para eso necesito otro concepto de Nest.js, que es el de servicios. Y los servicios son estos archivos que están decorados con un injectable, que nos permiten tener lógica de negocio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a usar otra vez el CLI de Nest y le voy a decir, ok, genera un servicio, quiero que lo llames usuario, quiero que lo ubiques en el módulo usuario, pero creo que aproveches a crear una carpeta que se llame services para esto de separar con orden, ¿no? Y voy a pasar un par de banderas. La bandera flat le dice al CLI, simplemente mete mi nuevo archivo en esa carpeta destino. No le crees una carpeta individual, ¿verdad? Pues solo es un archivo dentro de otra carpeta, no queremos muchas carpetas. Y la otra bandera es menos no spec. Con eso le estoy diciendo, no crees archivos de testing. Porque, bueno, es un tema súper interesante que es para otra charla. Ahora, con eso, no, si se fijaron, el líder detectó el cambio, ahora ya hay un nuevo archivo que es un provider y voy a ir hacia el archivo. Y es un archivo tan simple como, ok, solo es una clase que está decorada con injectable. Y esto es muy familiar a Angular. Entonces, ahora voy a quitar yo mi barra y vamos a hablar de otro tema en Nest.js. Un tema muy interesante en Nest.js es el tema de cómo manejar o relacionar todos estos componentes, ¿no? Y una técnica que es una buena práctica es inyección de dependencias. Ahora, Nest.js está tan bien diseñado, es súper bueno, porque ya tiene un manejador de inyección de dependencias, podemos decirle así, que se basa en inyección de dependencias por constructor. Entonces, ahora, ¿qué necesito? Simplemente necesito inyectar algo en este constructor. Ok, pero ¿qué voy a inyectar? Entonces, acá uso un decorador, parte del módulo de TypeORM en Nest.js, que se llama Inject Repository. Con eso le estoy diciendo, ok, inyectar un repositorio, pero ¿qué es un repositorio? Un repositorio básicamente es un objeto, un componente, que agrupa, nos facilita una serie de métodos o funciones que nosotros necesitamos para acceder a una tabla, a una base de datos. Ahora, en Nest.js, en este módulo de Nest.js TypeORM en sí mismo, la buena práctica es que nosotros tengamos un repositorio por cada entidad. Entonces, yo podría pasar acá el nombre de mi entidad y funcionó. Es porque, ok, estoy inyectando el repositorio que tiene que ver con la entidad de usuario. La pregunta podría ser, ¿en qué momento se creó ese repositorio? Porque no lo veo en ninguna parte. Y eso es porque esta función del for feature, cuando yo paso un arreglo de entidades, se encarga de eso. Por cada entidad que yo vaya agregando en este arreglo, TypeORM y su módulo en Nest.js va a ir generando repositorios que yo puedo acceder en mis servicios luego. Entonces, por eso nosotros no tenemos que crearlo manualmente, simplemente tenemos que inyectarlos. Ahora voy a agregar los modificadores de acceso y le voy a llamar user repository, que es de tipo repositorio, pero esto es un genérico, está esperando y volvemos a pasar la entidad. Y ahora con eso ya tengo un servicio que está recibiendo por inyección de dependencias el repositorio que me va a dejar persistir toda esta información, ¿no? En la base de datos. Y bueno, revisamos si todo está correcto, está corriendo como debería. Así que ahora podemos empezar a pensar, ¿no? Ok, estoy haciendo una API REST para manejar mis usuarios, qué métodos podría necesitar. De repente, pues, uno que me deje listarlos todos,
un método que me deje listar uno en específico, crear, actualizar o eliminar, ¿no? Así que para esto, para agilizar un poquito esa parte, yo tengo listos ya unos snippets que literalmente son lo que necesitamos, ¿no? En este servicio. Si se fijan, el método de obtener un usuario, ¿sí? Espera un ID porque, si recuerdan, mi entidad usuario tiene un ID y es una manera en que yo voy a identificar mi usuario en la base de datos también. Y es algo tan simple como lo tomo, lo vamos a recibir de alguna parte y vamos a ver cómo llega este ID hasta este método. Y luego, nuestro repositorio, que está justo ahí en la inyección de dependencias, tiene un método que se llama find_one, que por defecto espera un identificador. En este caso, el identificador es un string, puede ser un nombre o cualquier cosa que identifique este registro, esta entidad, ¿no? Y tomo el identificador que recibe el método, se lo paso y con eso, pues, básicamente ya estamos buscando un usuario, ¿no? Ahora, algo que llama la atención es que estoy devolviendo una promesa, o sea, no estoy devolviendo un usuario, estoy devolviendo una promesa. Debería usar algo asíncrono y esperarla y cuando ya lo tenga resuelto, pues lo devuelvo. Pero Nest.js tiene una estructura lo suficientemente buena como para poder retornar promesas inclusive, y los controladores ya manejan o ya saben cómo esperar eso para que el usuario, el front, ¿verdad? Nuestro cliente, siempre esté recibiendo los objetos y no esté recibiendo promises, y eso ya lo vamos a comprobar en un rato. Ahora, tengo mi usuario individual, pero también quiero listar todos los usuarios que están en la API. Así que, bueno, voy a agregar otro método, que en este caso es idéntico básicamente al anterior, solo que el método del repositorio se llama find y no find_one. Y el método find, por defecto, me va a devolver todos los usuarios que tenga la base de datos, y eso es, en programación, pues un arreglo, ¿no? Por eso el método, ¿no? La función me está regresando una promesa que tiene un arreglo de usuarios. Esta vez, como estoy buscando todos los usuarios, no estoy buscando ningún usuario en específico, pues no necesito un identificador y no necesito pasar nada. Fine. Ahora, ok, otro método que nos falta agregar es crear un usuario. Esta vez ya empezamos a ver conceptos interesantes, porque aquí ya estoy pasando mi DTO de creación de usuario, ¿no? Y vamos a resolver esa pregunta, ok, ¿cómo llega hasta ahí ese DTO? Lo vamos a ver en un momento. Entonces simplemente estoy diciendo, ok, tomaba mi TTO, pasárselo al repositorio, ¿no? Que tiene un método save. El método save es lo que nosotros conocemos usualmente como un upsert. ¿Y qué es un upsert? Pues es un juego de palabras que es la combinación entre update y insert, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Que si yo paso acá, ¿no? Información para crear un usuario, para editar un usuario, pero no hay una manera de identificarlo, pues obviamente el ORM lo va a crear. Si yo pasara algo que identifique al usuario, ¿sí? Como un ID o algún campo que lo identifique, pues en ese caso el ORM va a detectar que ya está en la base de datos y solo lo va a actualizar. En nuestro caso, como este usuario estamos asumiendo que es totalmente nuevo, no existe aún, lo estamos creando, esto va a ser básicamente un insert, lo que nosotros conocemos como insert, ¿no? En base de datos. Y ahora vamos a agregar método para eliminar un usuario. Y este ya es un poco distinto, porque la distinción básicamente es que yo agregué la sync, ¿no? Al método para poder usar una wait y esperar que las promesas se cumplan, ¿no? Dentro de este método. Y no necesito devolver nada, porque usualmente cuando devolvemos un usuario, una API REST, nos basta un status code 204, donde vamos a decir, ok, un 204 para mí es un caso de éxito, se logró exitosamente, se borró, ¿no? Así que no necesito más info. En este caso, por seguridad o para probar, ¿no? Esta otra variante, yo decidí hacer un async await, entonces acá básicamente le estoy diciendo al método de borrar, ¿no? Estoy pasándole el ID al método de borrar, siempre en el repositorio, y con eso, así de sencillo, básicamente nosotros estamos borrando un usuario en la base de datos. Ahora, ¿por qué no devolver la respuesta de este método de borrar? Porque usualmente es
un objeto de tipo delete_result que nos dice, ok, cuántas columnas, perdón, cuántas filas, ¿verdad? Cuántos records en la base de datos fueron alterados, cuántos fueron borrados. Y para el scope de este ejemplo, pues no necesitamos saber eso, simplemente estamos bien con saber de que el usuario se borró. Ahora, para el método de actualizar, vamos a ver algo interesante. Y aquí sí vamos a aprovechar la otra propiedad del observe, ¿no? Que es la parte de actualizar. Cuando yo quiero actualizar a un usuario, lo común sería, ok, tengo que identificarlo con un ID. Ok, por eso pasamos el ID. Y tiene que venir como una info, ¿no? Que me diga, ok, esas son las propiedades que se están actualizando. Entonces, en mi caso, tengo que buscar el usuario. Por eso tuve que hacer una sync await porque tengo que esperar, ok, obtuve ese usuario, ¿no? Y cuando ya lo he obtenido, bueno, uso nuevamente el método save, destructuro mi objeto usuario, porque ese es el objeto que ya existe en la base de datos, que tiene el ID, que me va a servir para identificarlo frente a la base de datos, ¿no? Y luego simplemente destructuro el update user. Y estos pequeños códigos simplemente estamos aprovechando esta propiedad de JavaScript, ¿no? De TypeScript de poder estructurar. Entonces, cualquier propiedad distinta, ¿no? Si viene, porque recordemos que en el update DTO los campos pueden ser opcionales, porque esto se va a volver un patch. Cualquier propiedad distinta, nueva, que venga en mi DTO de actualización, va a sobreescribir mis propiedades de usuario y eso ensamblado, no encapsulado, se va a guardar nuevamente en la base de datos. Entonces, en este caso va a ser un update, que nosotros como conocemos como date table, va a set cada uno de los campos. Y básicamente, esto es un servicio. Es un componente en Nest.js que nos deja tener lógica de negocios, aunque acá no parece mucha lógica. Nosotros podríamos tener más código, validaciones, tener que consultar otros servicios, hacer algún cálculo y luego enviarlo a la base de datos y luego responderlo, ¿no? Ok, ¿y qué nos hace falta para poder ver o para poder acceder, ¿no? Para poder conectar y transmitirle toda esta info a la API, pues nos hace falta un controlador. Y para eso vamos a crear un controlador y vamos a usar, perdón, el schematics. Vamos a usar el CLI nuevamente. Voy a escribir NestGenerate. Esta vez va a ser un controller. Voy a llamar a mi controlador usuario, porque estamos trabajando con usuarios. Le voy a decir, ok, usa el módulo usuario, solo que esta vez no lo pongas en una carpeta, simplemente déjalo en la carpeta en el módulo como tal. Y vuelvo a repetir las flags que usé para el servicio. En este caso es que sea plana, que no me agregue una carpeta extra, que no me agregue archivo de testing, ¿no? Y con eso se genera nuevamente el archivo. Ahora se agregó a mi IDE y mi módulo debería haber detectado. Y justamente ahora el módulo reconoce que hay un controlador, que es un controlador de usuario. Los controladores son clases sencillas cuya peculiaridad es que están decorados con, valga redundancia, el decorador de controller y tienen un prefijo. Ahora, ¿este prefijo exactamente qué es? O sea, ¿es un nombre o es algo más? Bueno, es la ruta. Lo genial de Nest.js es que nosotros no tenemos que estar lidiando con routers y todo ese concepto que quizás tenemos que lidiar si venimos de Express o de Laravel, por ejemplo. Y es que este decorador ya está abstrayendo todo eso. Yo no tengo que estar creando rutas y decir todos estos métodos, vea, o estas rutas son de user y tengo que ir usando app.use, tal cosa, app.get, tal cosa en Express. Entonces, con eso, ya le estoy diciendo que ese controlador para usuarios va a estar basado en la ruta users. Y ya está. Ahora, nuestros controladores deberían encargarse de recibir las requests, de hacer cierta validación, obtener la respuesta y luego enviarlas. Es una buena práctica no tener en los controladores mucha lógica. Entonces, un componente que está diseñado para tener mucha lógica son los servicios. Y por eso vamos a usar el servicio que acabamos de crear. En este caso, no tuve que usar otro decorador acá como inject service, porque los servicios son un concepto propio de Nest.js.
Mientras que los repositorios, al ser un concepto propio de TypeORM, tuvimos que usar ese otro decorador, ¿no? Que nos permitiera hacer uso de él. Entonces, acá solo me basta decir que es privado, que es solo de lectura para el modificador de acceso. Le voy a llamar user service y simplemente voy a llamar a mi user service. Con eso mi controlador ya tendría que habría recibido como por inyección de dependencias un servicio. Vamos a comprobar que esté corriendo y en efecto todo está correcto. De hecho ya detectó que hay un controlador y de hecho me muestra inclusive el prefix, que es la ruta. Y algo súper interesante de los controladores en Nest es que no tengo que, como les mencionaba hace un rato, no tengo que agarrar el app, que es algo que usamos en Express, y poner a punto post, y luego pasar toda una ruta acá, y luego pasar un handler, ¿no? Que siempre espera una request y una response, y es una arrow function, una función. Y en Nest.js basta con que, ok, elijo mi método cualquiera, que haga algo, que devuelva algo, ¿no? Y seguramente acá hay una lógica. Mando a traer el servicio, alguna información. Ok, pero ¿cómo le digo? ¿Qué tipo de método es? Y Nest tiene algo súper cool, que son los decoradores de los verbos HTTP. Entonces, con solo poner ese decorador, yo estoy diciéndole a Nest, ok, en mi controller user, bajo la ruta user, este método tiene que responder cuando se haga un get a esta ruta. Y tan simple como eso, nosotros ya ensamblamos una ruta. Ahora, ¿cómo se ve una ruta cuando está siendo usada, ¿no? O está siendo desarrollada para aprovechar el user service, que es donde nosotros tenemos nuestra lógica? Bueno, voy a comenzar con el get user y básicamente en el controlador los métodos suelen verse así. Y les voy a explicar paso por paso, ¿no? Los decoradores de método no solo pueden estar vacíos, sino que también pueden esperar un string o un arreglo de strings, ¿no? Donde yo voy pasando diversas rutas a las que quiero que responda. En mi caso, solo me interesa una. Y si ustedes tienen experiencia con Express, ustedes recordarán que en Express para simplemente definir un parámetro de ruta, yo tengo que ser mi ruta, slash, dos puntos, un nombre, y automáticamente en Express, ¿verdad? Va a haber un objeto que se llama params, que va a tener todos esos objetos que son parámetros de ruta. Hasta que al decorador del método yo le agregue esta cadena, ni siquiera es necesario que yo le agregue el slash, porque Nest.js se va a encargar de concatenar este prefijo contra esta otra porción de la ruta. Entonces, esto ya es el identificador que estoy esperando recibir a través de una request, ¿no? Así como hay decoradores para los métodos, Nest.js tiene decoradores para las diversas partes de la request, como cuáles, ¿no? Como, como el body, como el param, los query params, que son distintos a los root params, ¿no? Y de hecho, en este caso, yo necesito un query param porque la diferencia entre un query param y un parámetro de ruta es que los query param, pues, son esos objetos, ¿no? Que vienen después del símbolo interrogación, tienen un nombre, un valor y se separan por ampersand. En este caso, los parámetros de ruta son partes de la ruta, entonces son parte o vienen concatenados por slashes, ¿no? En mi caso, como yo no estoy usando un query param, eh, yo necesito un parámetro de ruta, acá me había equivocado, por eso ahora necesito un param, ¿no? Que es básicamente me deja acceder a ese objeto que en Express se llama params, que tiene pues índices que tienen todos estos valores. Y al decorador de params simplemente le digo, ok, estoy esperando un campo, un parámetro que se llama user ID. Ahora con eso Nest se va a encargar de extraerlo por mí. Yo le voy a decir, ok, quiero que se llame user ID y quiero que sea de tipo numérico. Lo voy a manejar de tipo numérico y ahora este parámetro simplemente se lo paso a mi método en el servicio, porque en nuestro servicio nosotros ya teníamos un método que está diseñado para obtener un usuario. Y podemos seguir así sucesivamente para agregar los otros 4 endpoints. En mi caso necesito, bueno, vamos a usar un snippet, un get users,
Este es mucho más simple porque no necesito un root param, simplemente estoy obteniendo todos, que sería el equivalente a hacerle un get a toda la ruta. A diferencia de este, que es el equivalente a hacerle un get a user/user ID, ¿verdad? Y así sucesivamente. Podemos seguir con el snippet para crear usuario. Ahora el decorador cambió, porque para crear un usuario en HTTP yo necesito hacer uso de, o la buena práctica es hacer uso del verbo post, ¿no? Por eso estoy agregando el decorador post sin ruta, porque por REST yo estoy afectando al recurso usuarios, así que está bien así tal cual. Voy a usar el decorador body, porque esta vez en la request yo no estoy esperando nada de query params, nada de root params, estoy esperando un body que traiga un payload, traiga una carga, ¿no? O traiga un objeto que tenga información que quiere ser guardada. Entonces le voy a llamar createUser, que es de mi tipo createUserDTO, y esto es lo interesante, porque lo que venga en el body yo lo voy a contrastar contra lo que venga en un DTO o que sea compatible con ese DTO. Si recordamos, el DTO tiene validaciones, que es este el momento ideal donde se van a ir disparando, se van a ir ejecutando todas estas validaciones. Ahora vamos a quitar este parámetro innecesario para que esté más limpio. Vamos a seguir con otro endpoint que sería el de actualizar usuario. En mi caso, en este caso, voy a usar un patch y voy a volver a usar el parámetro de ruta porque tengo que identificar el usuario. Y tiene interesante el patch, que me permite hacer esos parches pequeños, ¿no? Pasar una propiedad o todas las que yo quiero editar. Ahora vuelvo a usar el decorador de parámetros. Tengo que obtener el parámetro de ruta. Lo guardo en mi variable usuario ID. Vuelvo a obtener el body, solo que esta vez el DTO no es de creación, sino que es de actualización. Y esos dos variables debo pasárselas al método de mi servicio, porque el servicio es el que se va a encargar, ¿no? de actualizarlo, va a buscar el usuario, va a destructurar el usuario y luego va a ensamblar, ¿no? ese objeto actualizado para poder guardarlo en la base de datos. Y el último endpoint que nos falta o que nos queda es borrar usuario. Obviamente, para borrar, nosotros usamos el método, el verbo recomendado, ¿no? que es delete, para usar ese verbo en HTTP. Debo reconocer el usuario, por eso vuelvo a usar este parámetro de ruta, vuelvo a usar el decorador de param, vuelvo a obtenerlo, y esta vez la paso a mi servicio. Ahora, ¿cómo podemos probar esto? Pues es tan sencillo como voy a mi cliente HTTP, que en este caso es Postman, y voy a dar un poco de zoom para que esto sea más fácil de poder observar. Entonces, ok, acá básicamente tengo lista una URI que me deje listar usuarios. Ok, entonces con hacer la request obtengo un arreglo vacío porque no hay usuarios. Voy a tratar de tener el usuario 1, todavía no sucede nada porque no existe. Y bueno, traté de obtener el usuario 1, no existe, pueden ver acá el resultado está vacío porque no hay nada. Entonces ahora voy a hacer un post. Quiero crear mi primer usuario. Básicamente lleno, ¿no? Mi objeto que estoy esperando. Sé que mi DTO de creación espera un nombre, un email, pero queremos ver en acción las validaciones. Entonces, por eso yo voy a editar esto, es una cadena vacía, esto no debería ser aceptado, y ahora esto no es un correo, así que no debería ser aceptado, y me voy a mover hacia un archivo que se llama main, que es el punto de entrada, y solo nos hace falta agregar algo, y es, ok, escribo app.useGlobalPipes, las pipes simplemente son lo que nosotros conocemos en Express como middleware, solo que las pipes en Nest.js son un tipo de middleware que está dedicado a validar cosas, a transformar cosas.
Entonces, ahora tengo un pequeño snippet para crear esta pipe. Básicamente es instanciar una validation pipe que es parte de Nest.js Common, es parte del Nest.js Common, ese namespace, y yo le paso un objeto de configuración. Ok, este objeto de configuración tiene muchas propiedades, pero a mí me interesan estas y qué significan cada una de estas. El whitelist le dice a Nest.js y a la validation pipe, ok, tenés que basarte en los DTOs que están trayendo, ¿no? Que nos están ayudando a introducir toda esta información. Entonces, si en tu DTO existen solo estos dos campos, nombre y email, ¿no? Y un usuario por un error quizás mandaron más propiedades, el front envió un campo extra, el whitelist le va a decir a Nest.js Elevation Pipe simplemente ignorarlos, quitarlos de la request, porque no me causan un problema, no causan un error, pero simplemente me vas a ignorarlos. Ahora, ¿qué hace transform true? Le dice a la validation pipe, ok, estás recibiendo JSON, porque si podemos ver, eso es JSON. Y al parsearse, se transforma en un objeto JavaScript plano, ¿no? Pero a mí me conviene tener esto a instancias de mi DTO, porque así puedo aprovechar el IntelliSense, puedo aprovechar los tipos. Entonces, básicamente esto le dice, ok, transformarlos. Si es compatible, si las validaciones pasan, literalmente transformarlos. Y ahora mis objetos a lo largo de toda mi request se van a comportar como instancias de este objeto. Y con solo agregar eso, básicamente ya tenemos instalada nuestra validation pipe. Ahora todo está funcionando correctamente. Nos vamos a Postman. ¿Qué va a suceder si yo hago una request incorrecta? Me manda un mensaje de error. Y es un mensaje de error que no tuve que escribir porque la validation pipe lo va a hacer por mí. Y esto es súper eficiente porque ni siquiera toda esta validación llega al controlador, sino que las validaciones o la validation pipe se ejecutan inclusive antes de que lleguen a mi controlador. Entonces ni siquiera tocan mi base de datos, lo cual es muy eficiente porque me estoy ahorrando, qué sé yo, ¿verdad? Desperdicio de recursos en tener que manejar eso con la base de datos. Entonces, por más que yo intente, me va a dar un status code muy apropiado, en este caso es un 400, y me da mensajes que dicen el nombre no debería estar vacío, me dice el correo debería ser un correo, ¿no? Vamos a dar un poco de zoom extra. Y inclusive me trae un campo que se llama error y me dice, ok, ¿qué tipo de error fue? Ok, fue una bad request, ¿no? Ahora, si yo mando esto correctamente, si mi cadena de nombre está con contenido y mi correo es válido, al hacer el send, automáticamente me creó mi usuario, esta vez no dio ningún error porque todo estaba correcto. Nos fijamos que a pesar de enviar solo dos campos, me devuelve dos porque esto es autogenerado en la base de datos, esto igualmente. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, quiero crear otro usuario y probemos lo del whitelist, ¿no? No he definido ningún campo de edad, así que voy a probar enviando una edad, que es número, vamos a ver si pasa algo. Y no, simplemente en la request eso se ignoró. El usuario se creó simplemente teniendo en cuenta los campos que sí están siendo esperados. Ahora, ya puedo empezar a ver los endpoints de obtener usuarios y en mi caso ahí están. Esto es un arreglo y que trae estos dos objetos, trae mi ID, trae su nombre, email. Ahora puedo obtener un usuario en específico, probemos con el usuario número 2 y ahí está el usuario número 2. Probemos con el usuario 3. Ok, no existe el usuario 3. Podemos hacer algo para que eso sea más descriptivo para el usuario y si podemos, vamos a buscar el usuario, el servicio de usuario. Y donde yo estoy obteniendo mi usuario, voy a hacer un pequeño cambio. Voy a pasar esto a un async y en lugar de devolver el usuario como tal, lo que voy a hacer es, lo voy a guardar, voy a esperar que esta promesa se resuelva, que me traiga mi usuario
Y si mi usuario no viene, con eso estoy haciendo un fail fast, ¿no? Voy a hacer algo interesante. Voy a lanzar una excepción. Ahora, clase de excepción, una excepción de not found. Estas excepciones de not found son partes del Node.js Common, que básicamente son excepciones construidas en base al error de Node.js, pero que, como su nombre lo dice, ¿no? Tienen de por sí, un status code y un mensaje apropiado para esta clase de error. Entonces, si mi usuario no existe, yo quiero decirle a mi cliente no hay usuario, por ejemplo. Podemos agregar un pequeño texto. Y si el usuario existiera, no va a entrar en esta validación. Entonces ahí podría saber, yo sé que, ok, mi usuario sí existe, así que lo voy a devolver. Entonces ahora, si yo pruebo a hacer una request y obtener un usuario que no existe, ahora yo recibo un mensaje más adecuado, le estoy diciendo a mi cliente, ok, tu usuario no existe. Y algo muy interesante es, estoy lanzando una excepción, acá no hay un try catch, acá esto es una promesa pero no tiene catch. ¿No será que se está muriendo la aplicación? Pues no, porque Nest.js tiene un componente súper interesante que se llama exception filter. En su ciclo de vida de request, este componente es el último a ejecutarse y siempre está cachando, ¿no? Atrapando errores, excepciones. Entonces, por más errores que yo lance acá, excepciones, tanto excepciones que documentan un status code como este, o que no lo hacen, Nest.js lo va a estar atrapando. Entonces, con eso, inclusive yo ya estoy aplicando buenas prácticas, estoy mandando errores que tienen un estándar y ya estoy dejándole ver, ok, a mi usuario, a mi cliente, ok, si el usuario no existe, puedes esperar este mensaje de error, ¿no? Ahora podemos aprovechar y vamos a aprovechar que, ok, necesito saber si mi usuario existe no solo cuando estoy pidiendo un usuario individualmente, sino cuando necesito actualizarlo. En este caso, como yo estoy usando el método de mi clase, significa que esta validación ya va a ir incluida. Y ahora para eliminar, yo podría usar un await this get user, el mismo método de mi clase. Y no necesito guardarlo porque para la hora de eliminarlo no necesito hacer nada más con él. Esto simplemente me ayudaría, ok, si no existe, me va a mostrar la misma excepción. Y, ok, esto lo vamos a ver en Postman, perdón. Así que vamos a tratar de borrar un usuario que no existe. En este caso el usuario 3 no existía. Y vamos a ver si se comporta igual. Y ahí está el mensaje de error apropiado. Me está diciendo que ese usuario no existe. Vamos a probar también con un patch. Este es el update. Le voy a decir, ok, vamos a crear un usuario que no existe. En este caso es el número 3. Y al enviarlo, ok, no existe. Y súper genial, no nos ahorra mucho tiempo, pero vamos a probar con usuarios que sí existan. Y de paso, vamos a agregar otra validación antes de terminar. Me voy a ir a mi main y voy a agregar otro parámetro a mi pipe de validación. Le voy a decir que me ponga el forbid not whitelisted en true. Y esto básicamente lo que le dice a la pipe es, si vienen parámetros extras que sobren, mostrar un error apropiado, para que el front o los clientes estén sabedores de que están enviando una request incorrecta, porque tanto como mandar parámetros faltantes o no mandar parámetros, perdón, que falten parámetros, como mandar parámetros que sobren, podemos considerarlo nosotros como una val request. Y cuando nosotros mandamos campos que no deberían ir porque no los estamos esperando, pues automáticamente mostramos otra vez un error apropiado, ¿no? Así que para hacerlo funcionar, simplemente, bueno, voy a quitar edad. Y en lugar de mandar un ID, voy a mandar un name. Y aquí vamos a poner, qué sé yo, Iron Man. Y lo vamos a mandar al usuario 1, todo está correcto. Cuando yo lo actualizo, pues mi usuario 1 fue actualizado, su nombre es Iron Man, su email no fue tocado, su fecha de creación ya no va a ser tocada.
Si lo queremos comprobar, el arreglo de usuarios es ese, ya con el usuario actualizado. Así que a grandes rasgos, en más o menos una hora nosotros creamos una API. Eso es básicamente el demo de cómo se ve Nest.js. Y si hay, bueno, preguntas y respuestas, déjenlas en los comentarios y pues las vamos a responder en cuanto podamos. Si quieren saber más acerca de referencias, este es un código QR, pueden escanearlos, los va a llevar a mi repo y en mi repo pues he dejado estas mismas referencias. Todavía puedo seguir mejorando el repo, agregar referencias a cursos u otros materiales que pueda ser muy útil. Así que de mi parte eso ha sido todo. Espero que estén disfrutando de este Applaud Developers Conference y ya saben, dejen sus preguntas y con gusto vamos a estar dándole seguimiento. Gracias.